César Quito, un pedagogo fascinado con el canal Eureka. Bienvenidas y bienvenidos a Audiencias Capital, el espacio de opinión y participación de los y las televidentes de Capital. Gracias por acompañarnos. Nuestro capítulo de hoy es especial. Conversaremos sobre Eureka, nuestro canal de televisión dedicado a contenidos para niños, niñas y adolescentes de Bogotá región. Nuestro invitado de hoy, un apasionado por la pedagogía, encuentra en el canal Eureka una herramienta de educación y diálogo muy poderosa. César Quito, de 39 años, magíster en literatura, trabaja como docente desde hace 17 años. Cuando no está en el aula de clase, su gran pasión es el ciclismo. Veamos. César, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Audiencias Capital. Carlos, gracias por la invitación. Eres pedagogo, eres docente. Cuéntanos un poquito de tu actividad profesional, César, para arrancar esta conversación. Bueno, soy pedagogo, así como docente hace ya 17 años, en espacios sí, públicos, privados. Inquieto precisamente con el tema de la televisión, de lo que llega, los contenidos que llegan a los niños, a los jóvenes. Por eso es la cercanía, digamos que con Eureka, con Canal Capital. Y es un tema que creo que se debe poner atención desde el adulto, ¿no? Y Eureka, apenas lo vi, me atrapó. Sí, como que dije, aquí pasa algo muy interesante frente a la forma como está hecho el contenido y creo que también la estética que maneja el contenido. Pero ya cuando uno se adentra y ve una serie de, digamos, programas que están respaldados por algunos, por otros, que uno de fondo ve precisamente ese propósito y ese propósito que es llamativo no solo por el hecho de que soy docente, sino es llamativo también porque le llega a los niños y a los jóvenes en Bogotá y bueno, en Colombia, porque ahora con TDT puede llegar. Yo lo conocí así, ¿no? Lo conocí porque dejé el sistema de cable, me pasé a TDT y cuando navegando por TDT encuentro Eureka, yo digo, uy, ¿qué pasó aquí? Yo pensé que solo existía Canal Capital, pero entonces ahora hay Capital Eureka, que me pareció fascinante. Oye, César, este interés tuyo por estos temas de los contenidos y de la televisión y de los niños no es fortuito, no es porque llegaste por accidente y te encantó Eureka. Tenías ya una vinculación con el tema desde una perspectiva académica. En el proceso formativo tuyo como pedagogo, has trabajado el tema de una manera sistemática. Cuéntanos de esa experiencia. Bueno, sí, en el pregrado nos dimos cuenta precisamente con una población en Bogotá de cómo consumían un canal en específico, un contenido específico de, bueno, una cadena internacional y cómo los niños consumían este contenido y nos causó, digamos, con mucha intriga. Con una compañera decidimos trabajar por ahí y nos dimos cuenta, de verdad la televisión llega y no solo llega, sino crea como una recordación y esa recordación puede generar unos lazos muy interesantes para bien o para mal, ¿no? Entonces, creo que desde allí me cautivó. Pero resulta que luego nos damos cuenta que, ya lo decían por ese tiempo, Ferrés, uno de los que más trabaja como en el tema, y nos hablaba de pantallas. Y creo que eso es lo que ahora también convoca, ¿no? Las pantallas, que ya no es solo la televisión, sino ahora hablamos de pantallas. Incluso yo hablo de unas guarderías virtuales, por lo que uno ve, ¿no? Unas guarderías virtuales donde el papá y la mamá se ven embolatados con el niño y lo que hacen es toma el celular, que eso para mí como docente, para mí es como muy difícil de procesar, ¿sí? Cuando el adulto no sabe qué está viendo el niño, ¿sí? Y es una guardería virtual y lo llamo así, digamos que lo nombro de esa manera, no por el hecho del cuidado, sino es porque de alguna manera el papá sabe dónde está su hijo y no le está pidiendo en ese momento comida, ni le pide otras cosas, sino que está consumiendo un contenido. Ahí también me atrapa Eureka. Y es el tipo de contenido, porque a veces los papás a uno le preguntan, incluso como docente, le dicen, y bueno, ¿y qué puede ver mi niño?
y qué puede hacer, ¿no? Y yo lo cuido mucho en la casa. Y le tengo un celular y una tablet para que trabaje, pero lo que pasa es que está bombardeado por contenido, sí, y sobreestimulado. Entonces tenemos niños que esperan, incluso lo esperan a uno de docente, que uno sea como el TikTok que se mueve, que a la vez canta una canción, que modifica sus movimientos, y esperan eso. Y yo digo, no, creo que los contenidos sí deben ser mucho más pensados, y ahí es fascinante lo que propone Eureka. Creo que tratar temas de inclusión, temáticas que son importantes, que creo que están tratadas con mucho cuidado, uno sabe que están haciendo las cosas precisamente por esa formación. Entonces, sí es un tema que no es nuevo para mí, que le he seguido como la pista, he intentado también como hacer, crear contenido desde esa idea de lo pedagógico, lo formativo, pero no es fácil, y no es fácil, digamos, que dentro de también lo que está viendo el niño, que a veces no es adecuado y espera que esos tipos de contenidos sean muy similares, ¿sí? A lo que él encuentra en plataformas ya mucho más grandes, robustas. Y ahí le he seguido la pista, y por eso me fascinó, y creo que estoy ahí como juicioso en Eureka viendo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo son las advertencias? Incluso me fascinan las advertencias, cómo las hacen. Como llama un adulto en este momento, no es así tan impositivo como uno lo encuentra en otra cadena ya. Esto es para mayores de edad, ¿no? Sino, mira, ven, llama a un adulto, a alguien mayor que te acompañe y con el que puedas indagar. Eso me parece fascinante, Carlos. Sí, y eso obedece a una lógica que aquí nos han explicado los generadores de contenidos en Eureka, y es que en general no hay ningún tema vedado para los niños, niñas y adolescentes. Lo que hay es maneras apropiadas o inadecuadas de conversar sobre esos temas. Antes de volver a Eureka, esos niños de aquel trabajo de investigación tuyo en la tesis de grado, ¿quiénes eran esos niños y por qué les llamó la atención el contenido que seguían en un canal internacional? Un espacio de Bogotá, de estrato bajo, ¿no? Donde precisamente sus padres los dejaban a la merced de la televisión. Ese es su cuidador, ¿sí? Y su cuidador era que el papá le dejaba el alimento, pero en ese momento me llamó la atención ese programa porque los niños soñaban con un personaje en donde tenía unos ayudantes que le cumplían deseos, ¿no? Y entonces los niños soñaban con eso, soñaban con esos personajes que le cumplían el deseo de que su papá estuviera ahí, el deseo de que tener un carro, de ser el mejor futbolista y demás. Y le parecía fascinante porque ellos, de alguna manera, dentro de esa narrativa, se identificaban con ese sueño que tenían ellos, pero que podía cumplir su personaje de serie. Entonces, fue, digamos que muy bonito precisamente ver el nexo, pero hasta dónde ese universo fantástico, ¿no? Ficcional que aparece allí, como que los niños podían soñar y acercarse y creerse ese personaje, ¿no? Y ahí vimos que el vínculo no era solo de la pantalla y el niño, sino que de verdad ellos a veces, dentro de la edad madurativa del niño, llegaba a tener un nexo de sentirse el personaje. Y fue muy interesante ese proceso. Y aquí nos hemos hecho muchas reflexiones, César, sobre la importancia de lo que ya mencionábamos. La posibilidad de que los niños entren en contacto con mucha información, demasiada información, no solamente a través de la pantalla abierta, sino a través de las redes y plataformas digitales, a través de sus dispositivos móviles, que son puros contenidos que compiten con los contenidos y con los valores y con las estéticas y con las aspiraciones y con las realidades que los niños viven en su propia familia. De tal manera que, como han dicho los pedagogos como tú, que han estudiado estos temas desde hace mucho tiempo, existen una cantidad de agendas, sobre todo esa agenda que no está en el aula, que es la que está por fuera del aula, que son agendas con las que el niño llega y son aprehensiones del mundo con los que el niño llega al aula y con los que el maestro, como tú, tiene que competir. Me ha impresionado mucho esto que me decías ahora, que a ratos parecería que los niños hoy en un aula quisieran que el profesor se mueva
y haga cortes de sonido y hable con la velocidad y que todo lo transmita en un minuto. Eso es un tema muy provocador para investigar y para experimentar y para indagar a ver eso cómo se come, ¿no? Por supuesto, Carlos, yo creo que el tema de la pandemia, sobre todo, ¿sí? La pandemia que nos llevó a todos, o bueno, no a todos, pero sí a una gran cantidad de personas a ponernos detrás de la pantalla. Eso modificó los niveles de atención y lo que espera precisamente ese niño, ¿sí? Ese niño que está detrás de la pantalla y que durante, no sé, para algunos 8 meses, un año, año y medio, entonces se encontró con, con niños que esperaban que mientras sucedía la clase, estaban abriendo otras ventanas y veían otros contenidos y consumían otro tipo de contenidos precisamente, y que ahí disparó precisamente esos niveles de estimulación, creo yo, y bajó los niveles de atención. Entonces eso es para investigar, claro, pero también es de investigar el hecho de que ahí estaban solos, pues sus papás también estaban ocupados detrás de una pantalla, y creo que ahí viene una parte importante de lo que nos falta, yo creo que como país y en lo que debemos trabajar como los docentes, y que el contenido de Capital me parece como apropiado, y es formar audiencia, ¿sí? Y formar audiencia, ¿por qué? Porque ahí están los contenidos, pero muchas veces como que la escuela, los padres los dejan a un lado, y creo que hay que abrirle la puerta, invitarlos y decir, venga, ¿qué vemos aquí? ¿Sí? ¿Cómo somos audiencia y podemos de alguna manera, aunque no nos responda de manera directa, pero sí hacerle preguntas, ¿sí? A esas narrativas, cómo hacerles preguntas a esos que están detrás de la pantalla, cómo generar precisamente una posición mucho más crítica de eso que vemos en la televisión, en las redes, y creo que eso es importantísimo, que nosotros como docentes, como adultos, estemos en la posibilidad de formar audiencia. Creo que eso es importantísimo. Y sobre todo formar audiencias de la mano de las audiencias, con las audiencias, Ajá. desde las audiencias, pensando en las audiencias, escuchándolas y tomando nota en serio de lo que aportan. Y como sabe César, Eureka creo que una de las bondades que tiene y que lo distingue de otras propuestas infantiles en el mundo y en América Latina es que ha creado este mecanismo de la generación de Eureka, que es un consejo editorial integrado por niños, niñas y adolescentes de varias edades, de varios orígenes y condiciones sociales. Y eso plantea retos, creo yo, también para ustedes como docentes, ¿no? ¿Hasta qué punto los contenidos y los conocimientos y las experiencias y las discusiones y las reflexiones y las aprehensiones de la realidad que se gestan en el aula, hasta qué punto consultan la realidad de los niños y niñas tal como ellos son y no como a veces soñamos con que sean, sino como son realmente? Eso me ha gustado mucho, tengo que decirlo, y es porque casi siempre es el universo adulto, voy a llamarlo así, pensándose ese universo de niño, ¿no? Pero aquí cuando es un espacio donde son los niños los que proponen, los que preguntan, ¿sí? Yo creo que un cambio precisamente de perspectiva. Es un cambio de perspectiva, y que resulta interesante porque son los niños pensando, bueno, sobre sus mismos contenidos, llevando esas preguntas que a uno como maestro o como adulto de alguna manera como que le mueven el piso, ¿sí? Que antes, recuerdo, los abuelitos le decían, no pregunte eso. No, pero eso que no, deje de preguntar. Pero ahora entonces tenemos, digamos que niños mucho más activos, propositivos, y además que hay algo, Carlos, que pienso que se ha modificado también y permite ver otra estética de Eureka, ¿sí? Y es que si nosotros visitamos o bueno, canaleamos, ¿sí? Hacemos un zapping ahí en la televisión, incluso en las redes, estamos buscando una estéticas, digamos que una propuesta que sea fascinante para mí, y venimos de una televisión en donde, claro, nos mostraban el de cara bonita, el bien vestido, el ideal, digamos que muy estereotipado,
pero encontramos que aquí en estos comités, en estos espacios, encontramos niños de todos los estratos, ¿sí? Que entran en un diálogo muy interesante y que creo que es parte de lo que sucede en la vida, que es el adulto el que a veces se encarga de encasillar, pero encontramos niños que comparten, que no le ponen el pero al otro para conversar, y eso es fascinante. Creo que hacia allá es donde debemos virar, como hacia ese universo de niños que es mucho más sencillo, ¿sí? Y mucho más amable, pensaría yo, y que creo que esta televisión pública nos acerca a eso, a niños también que son escuchados, que a veces uno dice, no, si el niño veía, era como soñar con ser futbolista profesional, eso está por allá lejísimos, pero aquí nos están acercando y nos dicen, no, mire, es que aquí hay gente real, de carne y hueso, que podemos encontrarnos en la tienda, ¿sí? Y eso creo que es un factor interesante y que también frente a la televisión nos hace esas narrativas cercanas, pero también lleva esos temas que a veces no tratamos ni en la escuela, ni tratamos en la casa, pero tenemos ahí a los niños que preguntan y es muy interesante también tener al experto que resuelve, ¿no? Y que puede, con ayuda de los padres, responder a esas preguntas que en otro tiempo le decían a la pregunta, no pregunte más, ¿sí? No hay espacio. Y creo que esas dinámicas son muy interesantes. ¿Qué tal les ha parecido hasta ahora nuestra conversación de hoy con César? Ustedes ya conocen el canal Eureka, un canal dedicado las 24 horas a emitir contenidos para niños, niñas y adolescentes. Si ustedes tienen hijos, sobrinos, niños, niñas, adolescentes en sus casas, sienten que el canal Eureka ha aportado algo a su desarrollo o a su proceso de aprendizaje, les gustaría encontrar algún tipo de programación en especial en el canal Eureka, pues ya saben que no lo pueden hacer saber. Cuéntenos todas sus percepciones, opiniones, preguntas o sugerencias al correo electrónico defensoría@canalcapital.gov.co. Estaremos atentos para tomar nota de todas sus preguntas, comentarios y opiniones. Sigamos viendo la entrevista. Un patrón cultural que creo que fue perverso y ha hecho mucho daño es considerar a los niños siempre como niños, no como personas que están creciendo, que están en un proceso de maduración, que se están formando como ciudadanos y ciudadanas, que van cambiando su propia perspectiva del mundo y que no tienen que esperar a tener cédula para volverse adultos, pero nos aplazaban la capacidad de tomar decisiones, de preguntar, de indagar, de tomar decisiones propias hasta que cumpliéramos 18 años. Es una idea un poco perversa de lo que es la patria potestad y el tutelaje del mundo de los adultos sobre los niños y niñas, ¿no? Sí, porque digamos que esos cambios también que ha dado la infancia, ¿no? Digamos que ese concepto que de alguna manera es nuevo, sí, lo podemos llamar que es nuevo ese concepto, que antes era como ese adulto pequeño, pero lo llamaban así era porque el niño tenía finalmente que cumplir con labores de adulto. Y luego llegó el adulto a diseñar ese mundo de los niños, cómo debería ser. Y ahora lo que encontramos son unos interlocutores fascinantes. Sí, es precisamente por este mundo en el que nos encontramos. Pues antes para encontrar la información había que hacer todo un proceso, cursar tal grado y tal grado, pero ahora llegar a la información es mucho más sencillo. Entonces, ese interlocutor, ese niño que antes solo lo veíamos como en ese proceso, como lo señalas, como que hasta que cumplas 18 años, como que te va a prestar más atención, ¿sí? Pero ahora encontramos esos interlocutores que traen preguntas difíciles y creo que dentro de esas preguntas difíciles también es interesante lo que hablaba, formar la audiencia, pero también responderle al niño y cómo le respondemos de una manera que no se lleve algo erróneo, ¿sí? Sino precisamente, cómo trabajamos temas, el tema de la sexualidad, el tema de la diversidad, el tema de la inclusión, que creo que son unos temas gigantes que a veces son un problema en casa, son un problema en el colegio, y el niño como que está en esa búsqueda y es cómo las tratamos. Entonces, eso me parece importante, ver al niño como un interlocutor,
un interlocutor, y ese interlocutor al que no debemos callar, sino precisamente es invitarlo y cómo desde esa invitación puede entrar a proponer también. Y ahí entraría entonces el ponernos a pensar como padres, como madres, como abuelas, como tíos y como educadores que tenemos todos los días unos niños en el aula, cómo podemos transformar el rol del medio guardería. Entreténgase ahí, mijo, mientras yo resuelvo mis problemas, sino cómo aprovecho yo los contenidos de un canal como Eureka para aliarme con esos contenidos y tomarlos como un pretexto para precisamente poder conversar, preguntar, indagar y descubrir el mundo en el proceso de formación de los niños, con ellos, para ellos y desde ellos. Sí, creo que ese es un punto el que tocas difícil, porque ahora se está pensando todo muy individual y uno encuentra, digamos que en Colombia ya vemos, ¿no? Las personas que almuerzan y están en un grupo y cada uno con su pantalla, consumiendo y cada uno en un universo distinto, ¿sí? Desde el contenido que llega a su pantalla, desde las personas con las que tienen diálogos. Y estamos, yo creo que en un momento que se puede acrecentar y es donde más se consumen contenidos, no solo visuales, auditivos, bueno, digamos que muchos contenidos, pero entonces, ¿y por qué no llamar de nuevo a compartir? Creo que ese es un llamado clave y es, venga, por favor, siéntese con su hijo, siéntese con también el tema que hablaba en el aula, ¿no? En el salón de clases, venga, veamos un programa. Sí, de los que llegan, veamos un programa en Capital y generemos preguntas, hagamos preguntas, porque creo que ese tipo de televidente o consumidor, el pasivo, el que solo consume, se está quedando precisamente en ese mundo que describe Bauman, ¿no? El filósofo de lo líquido. Y son muchos contenidos que al otro día ya no lo recuerdas, ni siquiera al otro día, a la hora ya no lo recuerdas y solo te quedas con lo que te llamó la atención. Pero entonces ven miles de recetas, ven miles de formas de peinarse, ven miles de automóviles, los mejores, pero son contenidos líquidos y ahí es donde pienso yo que debemos aprovechar estos espacios como Eureka, para decir, ven, siéntate a mi lado y hagamos preguntas, ¿sí? ¿Qué podemos aprovechar? ¿Qué mensaje envía esto? Entonces, creo que es el espacio, creo que es un llamado al adulto y también que se tome ese momento para decir, a mí me atrapó, ¿sí? A mí me atrapó porque yo dije, uy, pero están hablando de temas interesantes. Mire, ahora los niños no tienen al amiguito que les enseña a montar tabla, pero aquí les dan las claves para enseñar, para montar tabla y para hacer trucos en bicicleta. A mí me parece fascinante eso, pero siempre va a ser mejor que alguien esté ahí al lado y puedan conversar sobre ese tema. Y creo que hay que girar hacia allá, ¿no? De alguna manera estos contenidos, este bombardeo, le gusta tener a ese individuo allí solito, sentado frente a su pantalla consumiendo, pues porque es también parte de lo que busca, pero creo que hay que jalar al adulto, decirle, necesita a su hijo, o incluso entre adultos uno puede tener una conversación de un programa muy interesante, creo que es allí, es recuperar ese encuentro y es un motivo para. Porque imagínate la cantidad de realidades que están ahí en el aula todos los días, que quienes generan contenidos en Capital, pues no tienen la posibilidad simplemente de conocer, simplemente porque eso no se puede hacer sino en contacto con la gente que está en los espacios formativos y el aula pues es un espacio poderosísimo de formación y de conocimiento y de interrelación con los niños. Estaba yo pensando eso, ¿no? Que Generación Eureka como mecanismo de participación ciudadana debería abrirse también a incorporar docentes en su mecanismo de operación, en su convocatoria, en sus reuniones de trabajo, porque cuántas cosas buenas pueden salir de un intercambio de saberes como ese. Sí, yo creo que es una idea muy poderosa. Sí, es muy poderosa también porque creo que muchas veces se mimetizan asuntos, ¿sí? Que uno como en el aula logra percibir y que sería bueno tener un espacio como estos para trabajar,
¿sí? Para entrar también en discusión, ¿sí? Para exponerlo, porque muchas veces como que sabemos qué pasa, sabemos que algo sucede, sabemos el tema, el concepto, una habilidad, pero no llega a esas, digamos que cadenas en este caso, o canales que pueden generar mucha más difusión, ¿sí? E incluso enriquecer esos diálogos que uno tiene a veces en la mesa, ¿sí? Con el adulto, con el par, en este caso el par docente, que uno le dice, mire, esto me causa intriga, mire esto tan chévere, pero como que uno no desarrolla mucho más, sino como que se queda ahí en el comentario del almuerzo. Pues qué interesante todo esto, César. ¿Algún contenido especial de los que has visto de Eureka? ¿Recuerdas que te hayan cimbroneado y que digas, uy, carajo, ¿qué es esto? Hablemos de frente. Ese hablemos de frente, eso es poderoso. Lo que yo digo, uy, es muy interesante porque yo creo que los niños aprenden a ser como, llamémoslo así, políticamente correctos, ¿no? Y aprenden a ser políticamente correctos, entonces, bueno, en el colegio esperan que yo me porte de esta manera, en casa esperan que me porte, pero creo que ese hablemos de frente y también con los adolescentes, si es, venga, pero ¿qué quieres decir? ¿Sí? ¿Qué quieres preguntar? Y sin esas trabas que de alguna manera pone ese universo del adulto, ¿sí? Y que precisamente deja a los niños sin respuesta y que en la búsqueda de esa respuesta, pues puede llegar a espacios no tan adecuados para los niños o para los adolescentes. Entonces es bueno también que se ponga ese espacio como ahí. Me parece también interesante este espacio. Ahora se me escapa, ahora mismo se me escapa el nombre, pero es de crear en casa, de ese hecho de vamos a crear ahí en la casa con objetos del cotidiano, y ese desarrollo de la creatividad, que creo que eso también es clave, ¿no? La creatividad en este punto, en este momento de la historia es clave, y precisamente por ese consumo desmesurado de contenidos, la creatividad está en otros. Pero cuando llega un programa como estos y me dice, bueno, con lo que tienes ahí puedes crear, y creo que eso es lo que necesitamos. Si ese niño curioso, ese niño indagador, ese niño que se enfrenta a los recursos que tiene a la mano, y de allí desarrolla un objeto, desarrolla una solución a una problemática o a una pregunta que tenía, y eso me parece fascinante. Hay, hace poco vi también uno que me pareció muy interesante, que es crear dibujos animados a partir de formas cubistas, ¿sí? Cuadradas, creo que se llaman figuras cuadradas. Bueno, no recuerdo ahora, no, pero ese me pareció muy bonito. Y esa cercanía precisamente como con lo artístico. Entonces, hay de todo, creo que es muy poderoso el contenido, y es muy poderoso en términos de tantos recursos que entrega a adultos, así a los niños, a los docentes, para aprovechar. Van a encontrar en esta oferta, en este servicio público de televisión, un pretexto maravilloso para aprender a ser mejores seres humanos, más felices, mejores ciudadanos, y para comprender mejor este mundo en el que estamos, en todas sus dimensiones, en el barrial, en el local, en el distrital, en el nacional y en el global, porque somos, querámoslo o no, ciudadanos hoy del mundo. Muchísimas gracias, César, por haber estado con nosotros, y ojalá nos podamos volver a encontrar aquí o seguirte en redes comentando la programación de Eureka. Gracias, Carlos, por la invitación. Y bueno, sí, la invitación a que aprovechen ese contenido que está ahí y que sirva para entrar en diálogo en familia o también docente-estudiante. Muchas gracias. No. Al despedirnos por hoy, queremos hacer una invitación muy especial a los padres, madres, cuidadores de los niños, niñas y adolescentes que están viendo el canal Eureka, a que se comuniquen con nosotros al correo defensoría@canalcapital.go.co
para que nos cuenten cómo les han parecido los contenidos de Eureka, qué más les gustaría ver y qué necesidades específicas deberíamos tener en cuenta. Quedamos atentos para tomar nota. Recuerden que son muchas las posibilidades y momentos que podemos compartir con ustedes desde este espacio de la Defensoría de las Audiencias de Capital. Nos vemos el próximo sábado y por supuesto no olviden pasar la voz. Chao, chao.